Tocaste un punto anteriormente súper importante y revelador que tiene que ver con la mentalidad. Cuando pasamos de una mentalidad de recibir órdenes, de que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, entras de verdad a un nuevo mundo prácticamente. Te quedas en ceros. Todo lo que creías saber, de alguna manera, se resetea. ¿Cómo tú sugerirías que una persona que busca pasar de esa mentalidad de recibir órdenes a ser su propio jefe o dueño de su emprendimiento, que esa curva se acelerara? ¿Cómo podrías tú acelerar esa curva de aprendizaje si volvieras a empezar y no supieras lo que ya sabes, Diego? La verdad, fui a un curso. Fui a un Sí. curso que se llamaba, y fui a España a tomar el curso porque encontré esta palabra que yo usé hace un momento. ¿Cómo vivir sin jefe? Y el curso se llamaba así, ¿Cómo vivir sin jefe? Dictado por Sergio Fernández. Ya había escuchado videos de él en YouTube y había leído sus libros. Y una de las cosas que él propone y que yo empecé a adoptar sin saber de él, antes de que supiera de él, es crear hábitos, crear Muy nuevos bueno. hábitos. Si yo lo que tenía como costumbre era levantarme a una hora para ir a trabajar y terminar a una hora, dije, ahora me voy a poner el mismo horario, pero para mí. Porque esto ahí no valía, por lo menos en mi caso, no valía de levantarme a cualquier hora y de terminar de trabajar a cualquier hora. No, tenía que tener un horario. Porque este nuevo horario no podía ser cualquiera. Esta ilusión que muchos emprendedores tienen, no sé si la siguen teniendo, pero yo lo escuchaba muy a menudo, de trabajar en la cama o trabajar en pijama o trabajar a la hora que quieres. Siento que es un sueño que algunas veces cogemos y pensamos que así va a ser nuestros primeros caminos. Y lo que más necesitamos al inicio es orden, es disciplina. Entonces empecé a crear hábitos con respecto a mi horario, con respecto a las fechas de entrega de mis propias asignaciones. Si quería sacar un proyecto, le ponía fecha de inicio y fecha de entrega. Reuniones, no cualquier reunión ni en cualquier lugar, ponía reuniones específicas en un horario específico. Empecé a manejar una agenda de forma ordenada. Y en resumen, empecé a crear mi propio horario con mis propios hábitos. Y tenía que ver con la alimentación, con la hora del entrenamiento, con la hora a la que me duchaba inclusive, porque era como hackear a mi cerebro. Si yo me duchaba cuando trabajaba a las 5 de la mañana, porque tenía que entrar al gimnasio a las 6, seguía repitiendo ese ritmo. Pero lo que hacía ya no era entrar al gimnasio, sino era cambiarme, ponerme mi ropa más bonita, echarme mi perfume, mi reloj, y salía a trabajar a mi mesa, como si ese fuera mi espacio de trabajo. Y es así como fui reprogramando mi cerebro para hacerme entender que ahora yo era mi jefe y que tenía que cumplir con las órdenes que Diego Escobar, que era yo, había mandado. Eso lo hiciste por voluntad propia, no tuvieron que imponerte esa situación personal de tú imaginarte prácticamente que tu casa es tu área de trabajo, escoger un lugar bien específico para decir, esta es mi zona de trabajo, es mi nueva oficina y no nada más la sala o el comedor de mi casa, debido a la pandemia, ¿no? Cuando surge el tema de la pandemia, pues mucha gente por imposición tiene que crear en su casa su nueva oficina y de ahí surgen muchos problemas de desorganización y mala alimentación, que son lo contrario a los buenos hábitos que tú acabas de mencionar. Ahora, Diego, me gustaría preguntarte cómo tú obtuviste tus primeros entrenos usando Internet, Diego. Muy bien. Déjame pensar. Es que todos estos últimos años fueron de tanto ensayo y error. Sí. Tenía la fórmula correcta, pero algo que sí me caracteriza y creo que caracteriza a muchos emprendedores, y lo debes de haber vivido, es que somos perseverantes. Algunos testarudos, otros un poco más necios, tercos, no sé qué palabra usar, pero hay algo en nuestro gen, en nuestro ADN, que nos hace ir para adelante a cada rato. Lo bonito de esto es que aprendía de mis errores, ¿no? Claramente al inicio no lo hice tan bien, agendaba reuniones a cualquier hora, me saltaba los horarios de comida, pero luego iba entendiendo que así no iba a llegar a ningún lado. Sobre todo cuando llegaba a fin de mes y no tenía dinero. Es ahí cuando mi cabeza decía, hay algo que está mal, ¿no?
Estoy que le meto toda la energía que puedo a esto, llega fin de mes y no consigo resultados. Diga, acá hay algo que está mal. Entonces, al hacerme esas preguntas, hacía cambios al siguiente mes. ¿Cómo conseguí mis primeros clientes online? Creo que fui sincero con todos, diciéndole de entrada que el servicio que yo ofrecía era 100% online. En un momento, y estamos hablando, no ahora en la pandemia, estamos hablando años anteriores a la pandemia, donde esto era como de mucho rechazo. Y mucha gente me decía, no, pero no nos podemos ver. Entonces lo que yo hice es crear un híbrido. Sí, nos vemos, si estás en Lima, nos vemos una vez al mes y las otras 4 o 3, dependiendo del plan, nos vemos online. Y buscaba mantener la mitad-mitad, ¿no? O 70-30, 80-20, pero buscaba siempre darle sesiones online para que de a poco se vaya acostumbrando y trataba de no aceptar 100% presencial. Y cuando hacía sesiones presenciales, lo hacía en un café bonito, que me estimulara a crear, que la gente se sintiera cómoda de estar ahí. Buscaba eso, ¿no? Y así conseguí mis clientes online. Obviamente, producto de la pandemia, la cosa fue mucho más fácil. Ya nadie me decía que no. Sí. Pero mi primer paso fue ese, crear un híbrido. Ahorita ya tienes muchísima más experiencia y conocimiento del marketing digital. Como tú mencionas, el tema de la pandemia se facilita muchísimo que la gente entienda que el tratamiento es online, nada presencial. Te tocó la parte de adoctrinar y educar a tus clientes potenciales y actuales de que, no, o sea, realmente el trabajo conmigo es en línea. ¿Cuál tú piensas que es lo más complicado o retador del marketing digital para un entrenador que quiere utilizarlo y conseguir nuevos entrenos? Yo creo que lo primero es la planificación. Todo aquel que quiera ingresar a tener algún servicio digital tiene que planificar muy bien. No tiene que hacerlo porque los demás lo hacen, sino preguntarse primero cuál es su objetivo, cuál es su plan de vida, ¿no? ¿Cuál es su negocio ideal? Creo que ahí está la magia. Y cuando te preguntas eso y eres sincero, ya empiezas a trabajar en base a los objetivos que te has planteado. Y lo segundo es hacer lo que mejor sabes hacer y lo que no sabes hacer, delegarlo. Porque si no es una cantidad de tareas que hay que hacer, publicar, crear contenido, perfeccionar tu clase, hacerle seguimiento a los clientes, vender a los nuevos clientes, atraer nuevos prospectos. O sea, son tantas cosas que hay que aprender a delegar y a veces uno lo quiere hacer todo y uno a veces no puede hacer todo. Yo hace tiempo, para poder posicionar un poco más mi marca, quizás esto que voy a decir le suene a algunos les parecerá una locura. Yo me levanté un enero del 2020, ahorita no recuerdo la fecha, y dije, voy a grabar un video diario para YouTube. Y que cree un camino del emprendimiento. Para todo aquel que quiera emprender y que tenga dudas como las tuve yo, voy a hacer un video diario. Y terminé grabando más de 100 videos. O sea, quiere decir que sostuve mi propio reto por más de 100 días. Luego me cansé. Era agotador y paré. Pero ¿qué hizo eso finalmente para mí? Si te das cuenta, esto pasó, por lo menos en mi país, las puertas, las fronteras y todo lo que tiene que ver con la pandemia y la cuarentena se dio en quincenas de marzo, el año pasado. Y yo había empezado este reto a principios de enero. O sea, ya para marzo yo tenía un montón de videos y un montón de información gratuita en videos, en podcasts que ya había creado, en YouTube, un montón de cosas. Cuando se da la pandemia y empiezo a recibir nuevas propuestas por gente que quería asesorarse conmigo, me fue más fácil, porque ya tenía un montón de contenido ahí, que si alguien no podía comprar, pues digo, ve a mi canal y entérate de lo que te puedo entregar, y era más fácil la venta. Fue casualidad, creo, pero al final mi constancia me trajo buenos resultados.